pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí estamos, Andrea Blanco, Marcelo Rudy, haciendo un programa que es el programa que no quisiéramos haber hecho, que no querríamos hacer nunca, pero bueno, estamos haciendo un programa recordando a los compañeros Sandra y Rubén porque se cumplen 2 años de su asesinato. Pensábamos en otras condiciones, estaríamos organizando una movilización, una expresión callejera, una construcción con muchos, con otras y con otros, reclamando justicia, recordando también en esta, haciendo de este recuerdo una construcción política y de lucha, pero bueno, las condiciones empandemiadas en que nos encontramos nos ponen en este lugar haciendo y construyendo un programa de radio. Tratando de que sea una forma colectiva de pensar, de escuchar algunas voces que nos permitan pensar este tema de, bueno, esto que nos pasó. Este programa es un programa de la lista multicolor que está formada por la Bordó, acá en Moreno está formada por la Bordó, Tribuna Docente, con docentes en lucha y La Fuente. Bien, y bueno, yo durante todo el programa seguramente me va a salir decirle compañeros de clase porque es el programa que históricamente hacíamos con los compañeros de la Bordó, pero si se me escapa sepan disculpar, es el programa de la multicolor. Bueno, y a ver, qué cosa, ¿no? 2 años ya de este programa. 2 años de este crimen social. Sí. Y además con este tiempo tan raro que, bueno, la cronología y el tiempo en épocas de pandemia y de aislamiento se vuelve tan distinto, ¿no? Parece que pasa nada y pasa mucho tiempo y al revés. Entonces todo es complejo, es más difícil. Bueno, y como para arrancar el programa, vamos a ver si se alinean los planetas y podemos comunicarnos con Enrique Gandolfo, que es docente de Bahía Blanca, fue secretario general de SUTEBA. Hola, Enrique. Sí, te estoy presentando, déjame terminar la presentación. Enrique Gandolfo, decía, es secretario general de la CTA regional Bahía Blanca y fue parte de la conducción de la seccional SUTEBA de Bahía Blanca en distintos cargos. Fue secretario general, administrativo, adjunto, gremial, no sé, bueno, varios cargos. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá con Andrea estamos haciendo un programa para a los 2 años de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, del asesinato laboral de los compañeros Sandra y Rubén, haciendo un programa tratando de que la memoria, verdad, justicia también en este tema sea un hecho. A ver, para empezar la entrevista a mí se me había ocurrido preguntarte, ¿qué te acordás de ese día en Bahía Blanca? ¿Cómo vivieron ese día? Yo recuerdo que esa mañana nos vamos enterando a partir de alguna compañera que había escuchado en la radio o que había ocurrido algo en Moreno, una explosión en una escuela, bueno, las primeras noticias que iban llegando del suceso, y a medida que íbamos tomando conocimiento aumentaba nuestro dolor y nuestra indignación por ir entendiendo el contexto en el cual se desarrollaba eso que ahora podemos decir un asesinato laboral, ¿no? Nosotros íbamos tomando conocimiento de
de la situación, y la empezábamos a difundir por las escuelas y a través de las redes y a través de los medios que tiene nuestro SUTEBA acá a nivel local, y inmediatamente recogíamos de todos lados esas dos cuestiones, ¿no? Dolor, bronca, impotencia, indignación, que recorría la docencia de los compañeros y compañeras auxiliares y a buena parte también de la comunidad, ¿no? En nuestro caso, también manifestar que bueno, que nosotros que sabemos en las condiciones en las cuales están tantas escuelas, en las condiciones en las que se labura y se estudia y se aprende, sabemos que esas condiciones de carencias de materiales de todo tipo, en medio de esas condiciones se estudia y se enseña, se trabaja, se va a vivir una parte de nuestra vida en esos establecimientos, y que en medio de tantas carencias están las vidas de quienes vamos a esos lugares. Y luego, cuando nos fuimos enterando además de quiénes eran Sandra Uruguay, ¿no? A partir de los relatos de ustedes y de otros compañeros y compañeras, y sabiendo, entendiendo que bueno, que son esas personas que justamente pues, llevan sus vidas y ponen sus vidas en esos lugares, y que esas vidas van entretejiendo afectos, vínculos, y que son justamente lo que realzan ese valor que tiene nuestro laburo, ¿no? Y bueno, también saber de ese compromiso de una persona o de dos personas que sentían ese laburo no solamente por la cuestión de ganarse la vida y tener un salario, sino también por todos esos vínculos que se van dando dentro de la institución escolar. Aumentaba también el dolor y indignación que produce saber que esta explosión no es una obra de la casualidad, sino de la desidia, del abandono de las instituciones educativas y de un cúmulo de situaciones que en algún lugar, en algún momento emergen y producen esta explosión, y que como todos sabemos también cuando hablamos de cuestiones de laburo, si son cuestiones que se saben, se pueden prevenir, no se puede hablar de accidentes, ¿no? Por eso también le escapamos a esta palabra. De manera, bueno, de que esto acompaña lo que vos decías, a 2 años sentir que el recuerdo de esos compañeros permanece vivo, de esta compañera y compañera permanecen vivos en nosotros, en nosotras, y que el reclamo de memoria y verdad y justicia también en este caso es lo que corresponde como parte de compañeros que somos. Ahora, bueno, también pensábamos con Andrea, estamos haciendo un programa a 2 años de la muerte de los compañeros, y judicialmente la causa no ha avanzado prácticamente, está imputado solamente el gasista, y pareciera que nadie se hace cargo de nada, me sale muy adolescente, pero nadie se hace cargo de la situación, no hay responsabilidades, no hay nada, no hay esclarecimiento, no hay justicia. ¿Qué opinás de esto? Y aumenta, la verdad es que eso no es otra cosa que aumentar indignación, y que nosotros sabemos que cuando estos hechos se producen, va a haber sacarse de encima las responsabilidades, ¿no? Y en ese sistema de elusión de responsabilidades terminan por el último eslabón de la cadena, que puede ser el gasista, pero que nosotros sabemos que va mucho más allá de eso, y que esas responsabilidades finalmente son responsabilidades políticos que muchas veces quedan invisibilizadas detrás de decisiones
de un recorte presupuestario, de un achique en el gasto sobre la educación pública, esas determinaciones siempre tienen nombres y apellidos, o nombres y apellidos a los cuales se podría identificar, y que aparecen desdibujados cuando se determinan responsabilidades. Pero además hay un sistema de complicidades, de encubrimiento, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicar que no se lleguen a determinar las verdades y las responsabilidades? Es un sistema de encubrimientos que permite entonces que se juegue con la vida, porque es eso, ¿no? Que se juegue con la vida de las personas, que la vida de una persona sea una mercancía descartable, con todo lo tremendo que esto significa, y que nadie pague por las consecuencias de estos actos. Es terrible, y sabemos que además antes había un gobierno en color, ahora de otro, pero pasan los gobiernos y este tipo de cosas siguen quedando invisibilizadas, y además sin determinar responsabilidades y sin el castigo que correspondiera frente a tamaña agresión sobre la vida de un trabajador y una trabajadora. Antes hablabas de que ahí en Bahía Blanca se dieron movilizaciones importantes a partir de esta situación. ¿Qué pensás que nos queda, vamos a decirle positivo, aunque me cuesta usar esa palabra en esta situación, pero a los trabajadores de la educación, ¿qué nos queda que podamos tomar, digo, de todo esto? Yo creo la primera respuesta, y está bueno también que eso sea así, ¿no? Que se sienta con ese dolor que veíamos, que palpábamos en la calle, al paro el día siguiente, y en una movilización que fue de las más grandes de este último periodo. Eso tiene un valor, ¿no? Una respuesta solidaria, tiene un alto grado de espontaneidad, bueno, es esto lo que tenemos que hacer por la memoria de estos compañeros, por lo que ha significado la tragedia y por lo que significa la pérdida de 2 vidas humanas. Luego cuando uno va sedimentando estas situaciones, yo creo que cuando vimos el documental Escuela de la Bomba y nos contaba Andrea ahí en Bahía, que estuvo presentando la película, cómo se fueron entrelazando esos vínculos con las comunidades escolares, y cómo hubo una toma de conciencia respecto a lo que significaba y a lo que significa la seguridad en los lugares de trabajo. Eso yo creo que tiene un valor y que queda, que aunque aparezca a lo mejor a los 2 años que no tiene la misma fuerza y el mismo vigor, yo creo que deja un sedimento de enseñanza, de organización colectiva, de que de estas cosas, si no las tomamos nosotros en nuestras propias manos, no hay mucho que esperar o poco que esperar de los que gobiernan. Seguramente Moreno esto tuvo un impacto mucho mayor, y estos vínculos ustedes podrán evaluar cuánto queda intacto de ellos y cuánto queda de organización. En el resto de la provincia también hubo, yo recuerdo, y todavía hoy estamos pidiendo, relevamientos ahora frente a esta nueva situación que puede significar la vuelta a las escuelas una vez que la pandemia, haya pasado o esté más controlada. Acá yo recuerdo hubo varias movidas desde las escuelas con los docentes y acompañados por la comunidad, que al calor de esta situación tomaron mayor conciencia y tomaron mayor protagonismo desde la base, digamos, desde cada lugar. También sentir que con eso no alcanza, ¿no? También sentir que con eso no alcanza y denunciarlo con todas las letras, porque más allá de esfuerzos colectivos tan ponderables de las comunidades escolares, lo que seguimos
reclamando es, bueno, verdad y justicia para Sandra y Rubén, y también que se cumplan con los presupuestos necesarios para que las escuelas sean seguras. Ese protocolo de escuelas seguras, firmado hace un año me parece, ahora que tenemos esta cuestión ante nuestros ojos, ¿en cuántas escuelas se cumple? ¿En qué porcentaje de escuelas se cumple con ese, se puede decir, este protocolo que nos garantiza seguridad en el trabajo? Las escuelas ya lo tienen asegurado. Bueno, sí, mayor profundidad en la reflexión respecto a lo que significa en estas cuestiones puede ser una buena enseñanza, también mayor compromiso, y también exigirle a los que gobernaban antes y a los que gobiernan ahora que la inversión pública en seguridad escolar, en infraestructura, tiene que estar garantizada para que maestros, maestras, auxiliares, chicos y chicas podamos ir a enseñar y aprender en condiciones dignas y seguras. Bueno, Enrique, muy claro, muchísimas gracias. Un gusto después de tanto tiempo poder hablar contigo y bueno, nos estaremos comunicando nuevamente. Bueno, también el gusto es compartido, ustedes saben el afecto, el aprecio y los vínculos que hemos construido en tanto tiempo, así que saber que están ahí, que seguimos en las mismas luchas, con los mismos objetivos, con las mismas emociones y con los mismos sentimientos y que conforman esta fraternidad que ha atravesado el tiempo y que a veces es un programa de radio, pero es mucho más que un programa en la radio, y sobre todo decir con más fuerza que nunca, que siempre que Sandra y Rubén están presentes. Muchísimas gracias, un abrazo, Enrique. Hasta pronto. Hasta pronto. Y las cosas que te parece que todavía no están bien y que podrían estar mejor, ¿cuáles podrían ser? Podrían ser, no sé, el espacio de los patios. Sí. Mejorar, no sé, las cosas de calefacción. ¿No tenés calefacción en tu escuela? No, está apagado, no funciona. Bueno, pasó por este programa Enrique Gandolfo, compañero docente de Bahía Blanca, parte del encuentro colectivo docente de la provincia. Bueno, tenemos un programa cargado de voces, hay otras voces que están previstas en nuestro programa, algunas grabadas, alguna otra más en vivo. Ahora tenemos para escuchar la opinión de la compañera Romina del Pla, que es dirigente de Tribuna Docente y ahora diputada nacional. Sí, y fue representante del SUTEBA Matanza. La escuchamos. Quiero sumarme a este enorme homenaje que está realizando la Multicolor de Moreno a 2 años de este crimen social que se ha llevado la vida de Sandra y de Rubén. Es claro que en este crimen social hay responsabilidades políticas. María Eugenia Vidal, Sanchezini, Walter Festa, que son los responsables de haber vaciado la infraestructura escolar. Por supuesto, agudizaron lo que ya venía del gobierno anterior. Y en ese sentido, la situación de las escuelas, no solo la Escuela 49 de Moreno, sino el conjunto de las escuelas de Moreno y de la provincia de Buenos Aires, vienen sufriendo sistemáticamente los efectos de ese vaciamiento en materia de infraestructura educativa. Pero estos responsables políticos no han tenido ningún castigo. Han dejado el gobierno y ahora son premiados por cargos en otras jurisdicciones. Sanchezini se ha anunciado que lo premiarían con un cargo en el BID y ya está refugiado en un cargo en la ciudad de Buenos Aires, cuando lo que debería hacer es estar en el banquillo de los acusados, junto a Vidal, para que paguen por la responsabilidad directa que tenían sobre la infraestructura escolar. Sin embargo, el pedido
de justicia y de castigo a los responsables ha sido llevado solo por los sectores de la docencia combativa, de la multicolor, porque todos los sectores políticos se negaron a acompañar el reclamo y la presentación que hicimos desde la banca del Frente de Izquierda con Guillermo Kane, reclamando el juicio político a Vidal, y dejaron que pase el tiempo para garantizar la impunidad. En este sentido, la dirección de SUTEBA ha tenido también una responsabilidad en aislar la lucha por justicia para Sandra y Rubén y por la infraestructura educativa al distrito de Moreno. Tabicaron al distrito y evitaron desenvolver una lucha de alcance provincial, como sí hicimos desde los sectores de la multicolor, de los SUTEBAs combativos, donde en memoria y tomando estas muertes y para que no queden impunes, desenvolvimos una lucha en nuestros distritos y seccionales para evitar que se produjeran nuevas muertes y hemos reclamado de conjunto el proceso de las obras. En este momento ha cambiado el gobierno, pero hay continuidades. El vaciamiento en infraestructura escolar continúa. No importa cuántos spots hagan, la realidad en nuestras escuelas es que siguen en una situación completamente negativa para el funcionamiento escolar. La pandemia ha suspendido las clases presenciales, pero ahora viene la ofensiva por el regreso a las escuelas con el protocolo de Trota. La mayoría de las escuelas no pueden ni empezar a considerarse. Por eso rechazamos este protocolo, planteamos que se garanticen en todas las escuelas los 12 puntos de habitabilidad y que comités de higiene y seguridad en cada escuela y en cada distrito sean los que determinen en qué momento se puede regresar sin ninguna posibilidad de contagio o de peligro para los estudiantes, los docentes y sus familias. A 2 años de este crimen social, decimos más fuerte que nunca, Sandra y Rubén presente, juicio y castigo a los responsables. Lo que me acuerdo es que Sandra y Rubén trabajaban en una escuela, que la escuela explotó. Y ellos murieron. Ajá. Y la cerraron y hubieron muchas marchas. ¿Y qué reclamaban en las marchas? La reparación de escuela. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Bueno,
Escuchábamos a Biglietti así recién y bueno... Cuánta verdad, cuánta certeza en esto de sí, que nos matan de cualquier manera. Nunca fue tan literal, ¿no? Sí, para nosotros. Sí, muy fuerte en este caso con... Pero bueno, siempre los muertos, las víctimas son del campo popular. Las ponemos los y las trabajadoras, los trabajadores, sí. Bueno, y siguiendo con el programa, vamos a traer una voz, otra voz. Presentar la voz, Andrea, a Bien. Betania. Vamos a emitir una entrevista a María Betania Cerruti Oreja Cerruti, que es compañera de la Universidad Nacional de Luján, que forma parte del bloque sindical de base de General Sarmiento y que junto a otros compañeros hacen un centro de formación obrera que es el CIFO, y desde allí nos va a traer algunas informaciones, algunos datos y alguna construcción muy interesante respecto de qué es lo que pasa con la educación en la provincia, las condiciones de los trabajadores en la provincia y eso en relación al mundo y a las condiciones de este capitalismo, ¿no? La escuchamos. ¿Qué es un crimen social? Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello. Cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos eran víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido. Un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural y que es pecar menos por comisión que por omisión, pero no por ello es menos un crimen. Esto pertenece a Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845. Hace 2 años, el 2 de agosto de 2018, la acción del Estado terminaba con las vidas de Sandra y Rubén, 2 trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Sus muertes mostraron con crudeza las condiciones de trabajo en las escuelas del Gran Buenos Aires, en este caso en Moreno. Y de la misma forma las condiciones de vida de inmensa precariedad de gran parte de su población. No fue una tragedia ni fue casual, como enseguida se cuestionó desde los cantos de las marchas, pero tampoco se limitó a ser solo una consecuencia de la desidia del gobierno de Vidal, como cerraba el cántico. Vidal como gobernadora y Sanchezini como director general de Cultura y Educación tuvieron una responsabilidad central en el hecho, por ser quienes llevaron adelante la política de ajuste en educación en la provincia de Buenos Aires sin que les temblara el pulso. Solo en los 2 primeros años de gobierno, el porcentaje de la inversión en educación sobre el gasto público total se redujo del 36% en 2015 al 31,8% en 2017. Eso se expresó en la caída del salario real, 10,3% de caída para el salario testigo entre 2015 y 2018. Se expresó en el desmantelamiento de la unidad ejecutora provincial a cargo de obras de infraestructura, con la consecuente paralización de obras y proyectos en toda la provincia. El ajuste también se expresó en el cierre de cursos, cierre de bachilleratos de adultos, de escuelas de islas, ataque a los sindicatos, amenazas de contratación de voluntarios en días de paro, intentos de reformas en diversas ramas, entre otras formas. También hay responsabilidades que deben ser indagadas a nivel municipal en el por entonces intendente Walter Festa, sobre la situación que había llevado a la intervención del Consejo Escolar del Distrito y a las acciones y omisiones de su interventor Sebastián Nasif. Moreno perdió a 2 trabajadores de la educación y meses de clases en las escuelas públicas, sin que se declarara la emergencia educativa y sin que se garantizaran las 12 recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre condiciones básicas de infraestructura escolar de los establecimientos educativos que se habían incluido en el Acuerdo de Paritaria Nacional de 2011.
Ese 2 de agosto se puso en evidencia con crudeza que cualquiera de quienes trabajamos en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano bonaerense, estamos en riesgo. Es evidente que la precariedad de las escuelas bonaerenses no se inició en diciembre de 2015 y en el caso de varios de sus edificios comienzan los propios cimientos. Las condiciones alarmantes relacionadas con las instalaciones eléctricas y de gas por la falta de inversión, el uso de materiales de bajo costo, la corrupción, la falta de reparaciones y de acciones preventivas, el desborde de pozos, la falta de controles a los tanques de agua, sin contar con los techos en peligro de desprendimiento, goteras, paredes descascaradas. Todo ello es parte de las lamentables condiciones en las que estudian los niños, jóvenes y adultos de cientos de escuelas públicas de la provincia. En esas condiciones trabajamos muchas veces los docentes y en esas condiciones se forman las y los futuros docentes, naturalizando de esa forma la precariedad. Son las cooperadoras muchas veces las que terminan resolviendo esas situaciones como forma de privatización encubierta, al tiempo que los directivos continúan, al igual que lo hacía Sandra, enviando reclamos a los consejos escolares. La pérdida de días de clase, la precariedad y la desidia, los reclamos por los déficits de infraestructura, atraviesan entonces toda la historia reciente de las escuelas del conurbano y no pueden en modo alguno limitarse los años del gobierno de Vidal, en los que evidentemente se profundizaron. Las transferencias de las ex escuelas nacionales a las provincias, que se concretaron en 1978 y 1991, pero que en el caso de las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires se transfieren previamente en 1970, esas transferencias, entonces, incrementaron las desigualdades educativas y depositaron la carga presupuestaria en las provincias que tienen recursos fiscales dispares. Entre 2005 y 2017, para tener una idea, las provincias financiaron entre el 73 y el 77% del gasto total en educación. El Estado Nacional dedica de su propio presupuesto apenas entre el 5 y el 8% para educación y cultura. Por su concentración poblacional, la inversión por alumno estatal de la provincia de Buenos Aires está muy por debajo del promedio nacional. Y esto es una constante. El gasto por alumno de escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires está muy por debajo del gasto promedio de las provincias patagónicas, de la ciudad de Buenos Aires, de San Luis, de Catamarca o de La Rioja, por nombrar algunos ejemplos. A eso se añaden las condiciones de desigualdad dentro del propio territorio provincial. Si tomamos el conjunto de los gastos de la Dirección General de Cultura y Educación, el 99% se destina a gastos corrientes, es decir, salarios, bienes y servicios, subvenciones a escuelas privadas. Tan solo el 0,7% queda para inversiones por fuera de esos gastos corrientes. Esto es así si se calcula tanto para 2018 como para 2008 y explica las faltas de recursos en las escuelas y su dependencia de programas nacionales. Los años en que se incrementó la inversión educativa, es decir, entre 2006 y 2011, se dieron a la par de la expansión del sistema educativo con la obligatoriedad de la secundaria y en la provincia desde la sala de 4 desde 2007. La inversión real luego se estancó en valores que rondan los de 2011 y que solo crecieron en 2015 de cara a las elecciones para luego comenzar a descender. El famoso 6% del Producto Bruto Interno para educación solo fue alcanzado en 2015. Si contamos la inversión no solo en educación, sino también en ciencia y tecnología, se alcanzó el 6% solo en 2013, pero es necesario recordar que en 2001, antes de la crisis, había alcanzado el 5,2%. Está claro que las necesidades del sistema educativo superan con creces la inversión destinada. Aún en un momento histórico en el que a la Argentina, al igual que a otros países de América Latina, ingresó una masa enorme de riqueza a partir de la venta de mercancías agrarias, especialmente generada por la demanda de soja por parte de China. Aún en esas condiciones, la inversión educativa tuvo los límites que tuvo. Y ni qué decir si miramos otras áreas como el sistema sanitario, desfinanciado por el mismo personal político que ahora gestiona la pandemia. Todo esto, sin embargo, aún no nos explica cómo fue posible el crimen social de Sandra y Rubén. En las movilizaciones de 2018, en los volantes, apareció con reiteración la idea de que se debió a la desidia del Estado. Desidia es negligencia, es falta de cuidado. Pero entonces tendríamos que poder explicar ya no solo el crimen social de Sandra y Rubén, sino también el de quienes mueren de forma prematura por la falta de atención médica adecuada, o de aquellos trabajadores y trabajadoras que pierden la vida en accidentes laborales causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes. Las respuestas a estas preguntas tienen un denominador común, que es el incremento de la pobreza y del empleo precario en la Argentina desde 1975. Con oscilaciones, el salario real promedio ha caído en estos años, representando en 2019 el 41% del promedio salarial de 1974.
La clase trabajadora argentina no solo se ha empobrecido en términos generales, sino que se ha fragmentado. Esa fuerte fragmentación social se expresa en condiciones muy diferenciadas de vida, de vivienda, de salud, de formación, de trabajo y de seguridad social. Pero ello no puede comprenderse cabalmente si fragmentamos la mirada sobre la realidad. No hay salud por un lado, educación por otro, trabajo por otro. La organización de la vida social en el capitalismo está puesta al servicio de la valorización del capital. La producción no se pone en marcha para satisfacer necesidades humanas en abstracto, sino para satisfacer aquellas necesidades que permiten incrementar la acumulación del capital. No existe la educación de los trabajadores por un lado y la valorización del capital por otra. El sistema educativo es el ámbito en donde los hijos e hijas de la clase obrera forman sus atributos como futuros trabajadores, incorporando conocimientos, habilidades, normas, valores. En las últimas décadas vemos que al tiempo que se expanden los años de escolarización, al mismo tiempo se incrementan las desigualdades. Esto se ve tanto a nivel mundial como en la propia Argentina. La porción de la clase trabajadora que realizará los trabajos más complejos extenderá su formación inclusive hasta el posgrado. Aquellos que realizarán trabajos muy simples o que quedarán fuera del mercado de empleo ven degradarse su formación y esto implica acceder a escuelas con docentes precarizados o con salarios por debajo de la línea de la pobreza o con docentes sobrecargados de trabajo al emplearse en 2 o 3 cargos, edificios sin inversión, falta de equipamiento. En verdad, al capital, como relación social general, le es indiferente tanto la vida de esa población como su educación. Entonces debemos preguntarnos qué tipo de trabajadores se necesitan en la Argentina. Allí nos encontramos que en la División Internacional del Trabajo nuestro país exporta productos agrarios para lo que cuenta con mejores condiciones relativas y mayor rentabilidad. La baja productividad de los capitales industriales es compensada por subsidios del Estado y en los últimos años por endeudamiento y salarios a la baja, que significan el aumento de la tasa de explotación. La pandemia del COVID y la forma en que se viene gestionando están incrementando en términos rotundos todos los indicadores: pobreza, inseguridad, gasto público sin respaldo, quiebra de capitales, pérdida de empleos. Al mismo tiempo, se agudizan las desigualdades en educación en esta llamada continuidad pedagógica que no es más que cada quien se arregle como pueda. El crimen social de Sandra y Rubén nos obliga a un balance profundo respecto de nuestra acción individual y colectiva para enfrentar las difíciles condiciones que atravesamos. Nos muestra los límites y la potencia de la acción sindical y la necesidad de involucrarnos y de profundizar las luchas. Nos obliga a un balance respecto de cuánto hemos naturalizado, a cuánto nos hemos resignado y con qué poco en muchas ocasiones nos hemos conformado. Nos alerta respecto de las condiciones que debemos exigir para la vuelta a las aulas luego de la pandemia. Pero todo esto será insuficiente si como clase trabajadora no avanzamos en la construcción de una organización política que pueda tomar en sus manos de manera directa no ya la distribución de la riqueza, sino la propia producción de nuestras condiciones de vida. A 2 años del crimen social de Sandra y Rubén exigimos justicia y castigo a todos sus responsables. Sandra era vicedirectora de la 49 y Rubén era auxiliar. Ese día habían ido a prepararles el desayuno a los chicos antes de las 8 y entonces hubo una explosión. Y lo que ocurrió en Moreno fue lo siguiente: hubo marchas y suspendieron las clases por 6 meses.
Bueno, ahí estaba la compañera Betania con un montón de información. Me pareció muy interesante los datos que ella aportaba y cómo ponen de manifiesto el tema del sostenimiento de la educación, del sistema público, cómo la responsabilidad de mantener eso, cuando no se asume, se termina siendo llevado al extremo a lo que pasó en la Escuela 49. Pero hay un montón de situaciones y de cuestiones que tienen que ver, que están vinculadas a esto de la responsabilidad del sostener el sistema educativo, ¿no? Y cómo eso está dentro de lo que se implica el sistema capitalista en la actualidad, ¿no? Porque, bueno, pensar que hay una tendencia a que siempre las vidas de los y las trabajadoras valgan en tanto y en cuanto sirven para la acumulación de capital. Y eso a veces uno en la vida más chiquita, más cotidiana, no lo ve tan en lo macro, ¿no? Pero hay toda una tendencia y nosotros resistimos con nuestra vida, con nuestro corazón y con nuestra sangre todo el tiempo a tratar de hacer de cada situación una cosa distinta, un espacio de resistencia. Sí, así es. Incluso en la escuela, y pensaba en la escuela y en la salud, y es muy interesante pensarlo así, las palabras de Engels de comienzo, ¿no? Tan actuales, tan significativas, tan apropiadas. Nada más cabal que la voz y la experiencia de los y las familiares de los trabajadores y las trabajadoras que pierden la vida en su puesto cotidiano, ¿no? Vamos a escuchar ahora en la voz de Alejandra Calamano, la hermana de Sandra, cuál es su sentir, su mirada respecto de aquel 2 de agosto y la pérdida de Sandra. Todos estos días varias personas me preguntaron, varias personas diferentes, ¿no? Me preguntaron cómo definiría a Sandra, cómo era Sandra, qué le gustaba hacer a Sandra, qué era su motor. Y una persona me la definió en una palabra: compromiso. Y es verdad, Sandra era eso, era compromiso. Compromiso con la escuela pública, compromiso con los demás, solidaria, esa también podría ser otra. Pero lo importante de todo esto es que Sandra permanezca en la memoria colectiva de todos, que cada uno de nosotros podamos ver en Sandra a una persona, como dije antes, una persona comprometida con su trabajo, comprometida con su vocación, comprometida con los demás, siempre atenta a dónde podía dar una mano, a qué necesitaba el otro. Eso era Sandra, creo. Esa es una buena definición de ella. Y quizás ante esa pregunta uno se pone a pensar. Es muy difícil definir a una persona con una sola palabra. Es complejo. Sobre todo a alguien que conociste tanto y te parece que ninguna palabra puede abarcarla o completar lo que esa persona era. Pero me gustó el término, compromiso. Pensaba en la entrevista a Alejandra y el sentido de estos trabajadores, en este caso, ¿no? Cualquiera, decíamos, cualquier trabajador no solo que no merece, sino que es terriblemente injusto que pierda la vida en el puesto de trabajo, pero
Además se trata de compañeros muy comprometidos, con esa solidaridad, con ese trabajo, ese acompañamiento en esta construcción más cotidiana, más chiquita, que es el de ir a la escuela todos los días y poner el cuerpo a las y los pibes, ¿no? Sí, sí. Esta es la escuela que queremos, digamos. Deberían reparar todas las escuelas. Sí. Y es la culpa del gobierno, porque si el gobierno pudiera mejorar más las escuelas pudieran tener la seguridad para que nadie muera. Ajá. Yo trabajé con Rubén 1 o 2 años en la escuela 49. Ajá. Y la verdad que era un tipazo. Y pensaba en esto de, bueno, Rubén era un muy buen tipo, Sandra también, la conocí en otra escuela. Pero digo, supongamos que no hayan sido buenos tipos, que hayan sido jodidos, que haya sido la peor persona del mundo, que no es el caso. A ningún trabajador le puede pasar lo que le pasó a ellos. Ningún trabajador se merece perder la vida yendo a trabajar a la escuela. Y sin embargo pasa, y cuánto, ¿no? Porque nosotros hacíamos un encuentro con compañeros de Basta de Asesinatos Laborales y las cifras son contundentes respecto de la cantidad de compañeras y compañeros que mueren en condiciones de desarrollar su trabajo para poder subsistir. Sí, estoy pensando, digo, la vida para los patrones, vos lo decías, vale poco. Es una mercancía más, ¿no? Sí, y cómo encima en algunos casos hasta quedan invisibilizados, ¿no? Porque los accidentes de los trabajadores de reparto son accidentes de tránsito, no accidentes de trabajo. Claro, pensábamos en el globo, ¿no? Ahora Claro, los pibes están tratando de construir otra cosa, pero nosotros tenemos que hacer la historia contrapelo, decía Benjamin, para poder visibilizar esto, mostrar y darnos cuenta, porque a veces ni siquiera los trabajadores reconocemos que esto es la pérdida de la vida en condiciones de trabajo, ¿no? Así es. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a escuchar la última voz que tenemos, la última voz grabada, que es la voz de quien fuera pareja de Sandra, Maximiliano Gra. Mi nombre es Maximiliano, soy el compañero de vida de Sandra, los docentes fallecidos en la explosión de la escuela número 49 de Moreno el 2 de agosto del 2018. ¿Qué significa ser compañero de una maestra y directora de la escuela pública? Tengo docentes en la familia. Mi vieja ha sido maestra de grado, luego directora y terminó su carrera siendo inspectora de educación primaria. Así que no es nada raro haber sido compañero de vida de una maestra. Mi cuñada también lo es, así que es una familia de docentes. La otra vez, por ejemplo, tuve que redactar una carta y mi vieja se vio identificada porque son esas cosas que se heredan y uno no sabe cómo, ¿no? Pues obviamente no está en los genes, pero uno todo lo que escucha lo absorbe, así que seguramente lo heredé de esa forma. Yo redacto las cartas igual que lo hacía mi vieja hace 40 años atrás. Y nada, a mí me encantaba cómo era Sandra como maestra, siempre brindándose por los chicos. Ahí lo vengo diciendo en estos días. Retomo una anécdota que siempre está presente. Ella en febrero agarraba un tacho de 10 litros de pintura, 20 litros y se iba a pintar su salón. Estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Para recibir como corresponde a los chicos en su primer día de clases. Siempre tuvo, como docente, como maestra de grado, tuvo grados chicos, primero y segundo, así que los decoraba, los pintaba, para que los chicos se sintieran a gusto. ¿Cambió tu mirada desde aquel 2 de agosto de 2018? Siempre fui y fuimos defensores de la escuela pública, así que mi mirada, particularmente desde el 2 de agosto en adelante, no ha cambiado. Quizás se ha potenciado. Es un hecho que es un hito, evidentemente, una bisagra. Algo tiene que cambiar en la escuela pública para que esto no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Pero en lo que respecta a la escuela pública en sí, siempre la hemos defendido
desde nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo continuó tu vida y la de tus hijes durante estos 2 años? Y al principio fue duro, sí. Recuerdo que nos ofrecían ayuda psicológica para los chicos, para mí. Yo siempre fui un tanto reacio a eso. Nunca cerré la puerta. Dije, bueno, si lo necesitamos, la tomaré. Y siempre mirando los comportamientos de los chicos, ¿no? A ver cómo la iban llevando. Y hoy a 2 años puedo decir que sinceramente hemos hecho un buen duelo. Si existe ese término, ¿no? No lo sé. Ha sido duro, pero bueno, hemos transitado estos 2 años muy unidos. Sandra siempre está entre nosotros, siempre vuelve en alguna anécdota donde la recordamos y hasta nos matamos de risa de sus ocurrencias, así que sinceramente es como si estuviera entre nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? No, desde ya les agradezco el contacto, les agradezco a ustedes la paciencia y el haberme contactado. ¿Y tu escuela cómo está? Hay cosas cambiadas, pero no muchas. Ajá. Por ejemplo, hicieron una cocina que antes no teníamos. También mejoraron los baños y también mejoraron los salones. Bueno. Fuerte, ¿no? Qué Sí. impresionante escuchar a quienes compartieron la vida cotidiana con Sandra y con Rubén. Sí, estaba pensando, Maximiliano es hijo de Juana Barancini de Gra. Chichi, que fue inspectora acá en el distrito, una persona muy querida. Los mejores recuerdos tengo de aquellas supervisiones. Sí, mucha, en mi caso personal, una inspiración. Digo, yo creo que la elección de haber sido inspector también tiene que ver con haberla conocido a Chichi, haber sido director supervisado por ella. Pero bueno, cómo se anudan las historias personales con las historias colectivas y la historia de este distrito y de la docencia morenense, ¿no? Sí, lo otro que pensaba es cuánto compromiso en defensa de la escuela pública en las dos familias, en la de Rubén, en la de Sandra, muy fuerte eso. Señal de que la escuela pública es nuestra escuela, es la escuela de las y los trabajadores. Sí, es eso. Y es el lugar donde está todo el pueblo. Sí, es el lugar de encuentro de todos, la escuela pública. Sí. Bueno, y vamos cerrando el programa, Andrea. Vamos cerrando con una expresión de deseo, de compromiso, de reconocimiento también de cuánto nos cuesta la historia, la vida. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia y violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Eduardo Galeano. Por las escuelas de nuestros pibes, por San de Rubén estamos acá, para que escuchen los que gobiernan y que no pase nunca
Sandra y Rubén. Presentes. Ahora y siempre. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar? Que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar?